¿Ya lo tienen? Primera de Juan, está poquito antes de Apocalipsis, por ahí lo encuentran. Como un libro, 2 libros atrás, un libro creo. Primera de Juan 3, versículo 1. Ok, entonces les mandamos un saludo a los que nos estén viendo. Creo que ya tenemos la reunión en vivo, en Facebook. Ahí se graba y después la pasamos a nuestro canal de YouTube. O YouTube, no sé cómo le dicen. Vamos a leer este versículo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Un Padre que nos ama es el tema del día de hoy. Otras versiones dicen así: fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado, hasta llegar a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. El apóstol Juan aquí utilizó una palabra para llamar la atención de los futuros lectores, específicamente a los lectores cristianos. Mirad, vean, fíjense, miren con gran asombro cuál amor nos ha dado el Padre. Cuando Dios nos miró hundidos en nuestras miserias, Él tuvo la opción únicamente de sentir compasión y salvarnos, pero su amor fue más allá. Nos adoptó como sus hijos, es lo que dice Efesios 1:5. Por si quieren igual tomar nota del versículo. Pero el versículo dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es importante entender lo que significa ser hijos de Dios y que no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y el amor de Dios se expresó a todos al dar a Jesús por los pecados del mundo, como dice Juan 3:16. Pero esto no significa, hermanos, que a todos los convierte automáticamente en hijos de Dios. Tienen que nacer de nuevo. Tienen que recibir al Señor en sus vidas. Solo aquellos que lo reciben en sus vidas y que creen en su nombre, pues Dios les da la potestad de ser hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Tomen nota. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así los hijos de Dios son únicamente aquellos que realmente reciben al Señor en sus vidas y dan frutos dignos de arrepentimiento y creen en el Evangelio, no con una fe intelectual, porque hasta los demonios creen y tiemblan, como dice Santiago. Esta fe está puesta en el nombre del Señor Jesús. Nuestra fe está puesta en el sacrificio perfecto del Señor, a tal grado que no solo es información en el cerebro, sino que es una fe viva y que persevera hasta el final. Una fe que nos sostiene como viendo al invisible, perseverar hasta el final, hasta el último latido de nuestro corazón, hasta nuestro último respirar ahí, perseverar hasta ese momento. Juan nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el Señor no solo nos salvó, sino que nos dio el privilegio de ser sus hijos y ser coherederos con Cristo, como dice Romanos 8:16 y versículo 17, que les leo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Debido a que estamos en Cristo, tenemos el privilegio de relacionarnos con el Padre de la manera como lo hace el Señor Jesús. Por lo tanto, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Déjenme leerles estos versículos de Romanos, este versículo 17 de Romanos 8, en otras versiones. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Otra versión dice así: por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Ahora, permítame darle una ilustración para resaltar y exaltar el amor y la sublime gracia de nuestro Padre, de nuestro Dios. Era un día adornado con la luz radiante del sol, los pajarillos cantaban, así como ahorita están cantando. Eduardo le dijo a su hijo: hoy quiero invitarte al parque. El niño Juanito, de 9 años, saltó de alegría y le dijo: te amo mucho, papá, y se arrojó a sus brazos. Así que los dos salieron hacia el parque sin saber lo que les acontecería en unos minutos. Eduardo y su hijo iban muy contentos al parque cuando de repente apareció un auto de la nada, de esos imprudentes que le pisan y aceleran, y lo atropelló, provocando la muerte de Juanito. El padre sufrió mucho porque en su hijo encontraba contentamiento, pero ahora él ya no estaba. Pasaron los años y el joven que atropelló a Juanito fue capturado y llevado ante las autoridades y fue declarado culpable, justicia. Sin embargo, Eduardo decidió perdonarlo y les pidió que lo dejaran libre, misericordia. Y no solo eso, sino que la herencia que estaba guardando para su hijo amado, para Juanito, se la dio a este joven. Gracia. Este tipo de amor no existe en el mundo. Este amor solo proviene de Dios, porque Dios es amor. ¿Quién en su sano juicio lo haría, hermanos? Acabas de matar a mi hijo, lo que más amo, y te voy a dar ahora la herencia que tenía para él. ¡Oh! ¡Qué nivel de amor! Ese es el amor de Dios. Solo proviene de Él. El Padre no solo nos salvó, sino también nos hizo sus hijos y nos dio con Cristo todas las cosas. Eso se llama sublime gracia. Dios nuestro Padre nos hizo un inmenso favor que no merecíamos. Romanos 8:32 dice así: el que no escatimó, y esta palabra significa el que no escatimó, disminuir lo que se ha de hacer o dar, acortándolo todo lo posible. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios, hermanos, no escatimó a su propio Hijo para morir por cada uno de nosotros, entonces el Padre, nuestro Padre, puede darnos todo lo que necesitamos. Escuchen, lo que necesitamos, no lo que queremos, porque es muy diferente. Lo que necesitamos en esta vida y en la vida eterna conforme a su voluntad. Él no va a cortar su mano. Él derrama bendiciones sobre cada uno de nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice este versículo que leímos al principio. Tenemos un Padre que nos ama y su amor lo manifiesta de muchas maneras. Y a continuación, hermanos, veremos algunas características del amor de nuestro Padre Dios. La palabra griega para padre es pater, que significa progenitor, el que nutre, protector y sustentador. Vamos a estudiar estas palabras. Progenitor, alguien que origina a otro. Dios
es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. No hay nadie antes de Él, no hay nadie después de Él. Él es eterno. Él es Dios. Y esto de repente nos cuesta entenderlo porque nuestra mente está limitada. Todas las cosas y seres humanos fueron originados en Él. Toda la creación fue iniciada por medio de Él y para Él. De la misma manera, todos aquellos que ahora son hijos de Dios fueron originados por Dios, fueron engendrados por Dios. ¿Te has puesto a pensar que en algún momento de tu vida no existías? Ay, caray. No sé cuántos años puedas tener, pero antes de nacer no estabas aquí, no existías. Pero a Dios le plació que existiéramos. Físicamente llegamos también por voluntad de Él. Bueno, vamos a seguir estudiando porque el tema está muy interesante. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados. Esta palabra engendrados significa nacidos, regenerados y procreados. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados por nuestro Dios, por nuestro Padre. Un día de repente, ¿recuerdas? Un día de repente sopló el viento del Espíritu Santo, trajo convicción de pecado a tu corazón. Algunos llegaron hasta las lágrimas por haber ofendido a Dios. Y ahí nacimos de nuevo por la voluntad del Padre. Nadie quería a Dios, hermanos, seamos honestos. Nadie quería ser cristiano aquí. Yo no quería ser pastor antes de conocerlo. Yo nunca me imaginé tener una Biblia en mis manos. Fue por voluntad de Dios. Yo odiaba a Dios, yo ofendía a Dios. Yo lo aborrecía. Y así hay mucha gente que es religiosa y que cree que busca a Dios y que ama a Dios. Pero no es verdad. El Señor nos encontró a nosotros. Y ahí nacimos de nuevo por la voluntad del Padre. Así como nosotros no hicimos nada para nacer físicamente, tampoco hicimos nada para nacer espiritualmente. Él inició todo. Dios es el autor de la salvación. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es lo que dice Santiago 1:18. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pater, el que nutre. El Señor es nuestro Padre, y como buen Padre, Él nos nutre con el alimento físico y espiritual. Es un buen Padre, un Padre bondadoso, un Padre que nos ama. Con respecto al alimento físico, el Señor siempre nos ha dado el alimento físico que necesitamos. Mateo 7:9 al versículo 11, vayan conmigo a estos versículos. Palabras de nuestro Señor Jesús que dicen así, estos versículos. Los primeros dos, el 9 y el 10, en forma de pregunta. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Existirá algún hombre así? Que se le acerque su hijo a, no sé, estoy pensando en un ejemplo. El hijo del Chapo, que es bien malo, ¿verdad? Podríamos decir que es un padre malo. Que se le acerca, oye, papá, tengo hambre. Déjame, voy por una víborauta para dártela. O ahí hay una piedra, te voy a dar una piedra para que te la comas. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Si ustedes siendo malos le dan, ¿verdad?, a sus hijos cosas buenas,
cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. En estos versículos el Señor Jesús está ilustrando y resaltando la gran bondad del Padre. Otras versiones dicen, del versículo 11, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Pues si ustedes aún siendo malos saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Hermanos, tenemos un Padre con las manos llenas de bendiciones, así que cuando Él abre sus hermosas manos, nuestro Padre derrama abundantes bendiciones sobre cada uno de los presentes, de sus hijos. Y creo que hasta el día de hoy podemos decir que no nos ha faltado pan en la mesa porque tenemos un Padre que nos ama, que nos nutre, que nos alimenta. Lucas 12:22 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Pregunta aquí el Señor. Si Dios provee para las aves y cuida de ellas, por lo tanto, debemos esperar y confiar en nuestro Señor porque Él se ocupa de nosotros. Las aves no se preocupan. ¿O cuando han visto un pajarito que esté volando bien estresado? Vean, pues igual y tendríamos que de cerca a verlos, pero pues no, de lejos no lo podemos detectar, un pajarito que esté estresado. Ay, ¿qué le voy a dar a mis polluelos el día de hoy? No obstante, salen a buscar el alimento que Dios ya tiene preparado para ellos y sus polluelos. Salen a trabajar, salen a buscar. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? En este versículo encontramos el valor de las personas que tienen para Dios, pero en el buen sentido, de tal manera que Él entregó su vida por todos. Hay un valor. Así que, si Dios alimenta a las aves, con mucha mayor razón les dará el alimento a sus hijos porque Él es un Padre bueno. Bueno, voy a decir algo quizá un poco confrontante para los varones, pero los padres que se dicen cristianos y no proveen para su casa, que no llevan alimento a sus hogares, son una vergüenza para el Evangelio. Por eso la Escritura dice que son peores que los incrédulos. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y bueno, sigamos adelante. Ahora, como sus hijos, nuestro Padre no solo nos da el alimento físico, sino también el alimento espiritual. Las palabras de Dios son el alimento espiritual que satisfacen nuestras vidas. Jesús en el libro de Juan dijo, yo les he dado tu palabra. El Señor nos enseñó que el alimento espiritual es más importante que el alimento físico. ¿Quieren verlo en Mateo 4? Mateo 4, versículo 2 al versículo 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Recuerdan lo que estudiamos del equilibrio? Le sacó el lado A, pero él le sacó el lado B al Señor. Y él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a detenernos un poco. Jesús no comió durante 40 días y 40 noches en el desierto, donde las temperaturas son muy extremas. En el día, un intenso calor, y en la noche, un intenso frío. Después de este largo ayuno, el Señor tuvo hambre. Esta hambre
era como de un hombre que estaba a punto de morir debido a la ausencia de alimento. Pero miren lo que contestó el Señor Jesús a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Alcanzan a ver la gran importancia que tiene la palabra de Dios para nuestro Señor Jesucristo? Estaba, yo creo que hasta débil en ese momento, y le respondió esto: no solamente del alimento físico, sino resaltó la importancia que es el alimento espiritual. Por eso la Escritura dice en 1 de Pedro 2:2, dice: desead, es decir, anhelar profundamente, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, es decir, sincera, pura, sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Además, el Señor bueno y misericordioso le ha dado los dones ministeriales a la iglesia. No son dones espirituales, son hombres y son mujeres que primeramente fueron perdonados de sus pecados para ser después llamados al servicio de Dios y de la iglesia. Estos hombres y mujeres no eran dignos de tan excelente y santo llamado, pero Dios quiso llamarlos para edificar el cuerpo de Cristo. Nuestro Padre Celestial, ahora por medio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, le da el alimento espiritual ¿a quién? A su amada iglesia, como lo dice Efesios 4:11. Porque Él mismo constituyó, confió, concedió a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nuestro amado Padre ha enviado a hombres y mujeres fieles a otros lugares para levantar iglesias. Los apóstoles. Es lo que significa apóstol, enviado, con una misión. ¿Cuál es esta misión? Levantar una iglesia. Los apóstoles son un don, son un regalo de Dios hacia su amada iglesia. También ha llamado a profetas para que prediquen su mensaje fiel. En ocasiones predican un mensaje muy fuerte acerca del arrepentimiento, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Alguien dijo lo siguiente con respecto a los profetas, porque también son aquellos que tienen esos dones también de dar profecía, ¿no? De hablar la palabra, y en ocasiones hasta ciertas cosas del futuro pueden profetizar. Pero fíjense lo que dijo alguien acerca de los profetas: entre el escriba que ha leído y el profeta que ha visto, hay una diferencia tan amplia como el mar. Estamos llenos de escribas ortodoxos, pero los verdaderos profetas, ¿dónde están? Escuchamos los sonidos de la voz fuerte de los que estudian las Escrituras, pero la iglesia también espera la voz tierna de los santos profetas que están en el lugar santísimo y que han mirado hacia adentro del santuario y han contemplado la maravilla de Dios. Y era lo que les explicaba también el miércoles acerca del equilibrio, porque muchos en su conocimiento están hasta acá, pero en su oración están acá, abajo. Y muchos en el conocimiento de la palabra también están acá, pero en la práctica están abajo. Se hacen fríos y se sabe en la Biblia. El diablo también se sabe la Biblia, la conoce. Entonces, el equilibrio, hermanos, de nuestra relación con el Señor y con la palabra. Pero vamos a estudiar más adelante todos estos temas. Los profetas son un don, son un regalo de Dios hacia su amada iglesia. Además, Dios ha levantado hombres y mujeres para predicar estrictamente las buenas nuevas del Evangelio. Estos hermanos predican el mensaje de salvación en cualquier lugar, en ocasiones acompañados con el don de milagros. Tienen ese don. Se suben a los camiones, van a las plazas, les predican a todos. Y no todos tienen ese don. Porque algunos después dicen, tenemos que ir a predicar y vámonos todos, ¿verdad? Y no todos tienen ese don para predicarle a las personas que no conocen del Señor. Los evangelistas son un don, son un regalo de Dios hacia su amada iglesia.
También tenemos a los pastores, que Dios los ha llamado para guiar, cuidar y alimentar a su iglesia. Los pastores son un don, son un regalo de Dios hacia su amada iglesia. Y finalmente tenemos a los maestros, que son aquellos que instruyen de manera detenida para explicar y discipular con la palabra de Dios a su iglesia. Los maestros son un don, son un regalo de Dios hacia su amada iglesia. Todos estos dones ministeriales tienen algo en común. Estudian, viven y proclaman la palabra de Dios. Y Dios ha tenido cuidado, nuestro Padre, ha tenido cuidado de su iglesia, quien compró con su sangre y le ha dado estos dones ministeriales para que reciba el alimento espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, nuestro Padre que está en los cielos nos da el alimento que nos nutre física y espiritualmente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Otra característica de su amor, pater protector, es lo que significa también. La paternidad de Dios se ve en su cuidado con su pueblo. Él está con nosotros y por nosotros Él nos defiende. Deuteronomio 1:30, vamos a leer el 30 y el 31. Pero dice así la palabra. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Con estas palabras Moisés hizo su mejor esfuerzo en animar al pueblo. Les pidió que recordaran específicamente la fidelidad de Dios en el pasado y que consideraran que Él era capaz de darles la victoria. Versículo 31, y en el desierto, ¿has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar? Nuestro Dios, nuestro Padre nos protege, Él ve por nosotros, Él está con nosotros, Él pelea por nosotros. Ahora vayamos a la segunda carta de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado que servía a Eliseo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Voy a leer unos versículos anteriores en otra versión para que puedan entender el contexto. En la versión de la Biblia al día. Ustedes me pueden seguir también en su versión que traen, pero a partir del versículo 8, que dice así, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id, y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército.
los cuales vinieron de noche y sitiaron, rodearon la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Ahí está el contexto. Gente de a caballo y carros eran los instrumentos militares más sofisticados y más poderosos de la época. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando el siervo de Eliseo vio la gente de a caballo y carros y un gran ejército rodeándolo, naturalmente tuvo miedo. Él sabía que había muy pocas posibilidades de escapar o de sobrevivir de un ataque a tal magnitud. Pero dice el versículo 17 aquí donde estamos: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová. Esto es muy increíble, hermanos, porque Eliseo sí estaba consciente de esto que le estaba diciendo a su siervo, pero su siervo no. Por eso le dijo: Dios, abre sus ojos para que se dé cuenta de que hay más de nuestro lado que los que nos quieren matar o asesinar. Vean, y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estaba rodeado por un ejército espiritual, por varios ángeles, ¿verdad?, que lo estaban protegiendo, que estaban a su alrededor, pero el criado no los miraba, pero Eliseo estaba consciente de eso. Así es con Dios, con la presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha sentido a Dios? Él vive. Él se levantó al tercer día y se fue a los cielos y está vivo. Él está en los cielos. Entonces el hecho de que no sintamos su presencia, de que no lo podamos ver, no significa que Él no esté con nosotros. Y Eliseo dijo: abre sus ojos para que se dé cuenta. Y que los abre. Y se dio cuenta de que eran más. Hermanos, Dios está de nuestro lado para protegernos, para cuidarnos. Nuestro Padre nos protege. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el Salmo 23:4 dice así este versículo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 91:1 al versículo 4 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y en todo este tiempo el Señor nos ha cuidado, nos ha protegido de la peste del COVID. ¿Lo alcanzas a ver? Nos ha guardado, nos ha cuidado. Esto no significa que vamos a ser imprudentes. No, vamos a seguir cuidándonos y ser obedientes a lo que dice la palabra. Pero el Señor ha estado ahí. De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Puedes confiar. Debajo de sus alas estarás seguro. No hay por qué temer si Dios está con nosotros. Ahí estamos debajo de sus alas. Así como esa ilustración de la gallina que cuida de sus polluelos. Escudo y adarga es su verdad. Todos estos versículos nos muestran el amor de un padre que nos protege, que defiende a sus hijos. Pater también significa sustentador, el cual siendo el resplandor de su gloria, Hebreos 1:3, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí la palabra sustenta, nuestro Padre sustentador, no lleva la idea de sostener algo pasivamente como el mítico Atlas sosteniendo la tierra. No, hermanos. Lleva la idea de sostener algo activamente
sustentando y nutriendo. El Salmo 3:5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. David utilizó ambos, dormir y despertar, como una evidencia de la bendición de Dios. El dormir era una bendición, porque David estaba en una intensa presión debido a todas las circunstancias que él estaba enfrentando, entre ellos el peligro de morir. Lo perseguían, lo querían asesinar. Pero el despertar era otra bendición, porque para él ver la luz del mundo, ver la luz del día ya era algo maravilloso, ya era misericordia de Dios. Nuestro Padre, hermano, nos sostiene mientras dormimos, pero en muchas ocasiones lo olvidamos. Y podemos reflexionar en lo siguiente: estás dormido, inconsciente, pero aún respiras, tu corazón está latiendo, tus órganos funcionan. Dios nos está sosteniendo, nos está sustentando. El Dios que sostiene el sol, las estrellas, los planetas y todo el universo es el mismo Dios que nos sostiene cuando estamos dormidos. Es el mismo. Salmo 94, versículo 18 dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. El Señor, como un buen padre, nos sostiene antes de caer al pozo. Me sustentaba es una metáfora tomada de cualquier cosa que cae, pero que es apoyada, apuntalada o reforzada para que no caiga. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto la misericordia de Dios que nos ha librado de caer? Muchas veces en las tentaciones y en otras cosas. Isaías 41, versículo 10 al 14 dice así la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre es siempre. No en ocasiones, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. No temas, gusanito de Jacob, nos dice el Señor. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Así que Dios es nuestro Padre. Él es nuestro progenitor, el que nos nutre, el que nos protege y nos sustenta. Tenemos un Padre que nos ama y ese amor también se ve reflejado en la formación del carácter de sus hijos. Isaías 64:8 dice así la palabra, tomen nota de este versículo. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El Señor trata de muchas maneras para moldear nuestro carácter. Somos como barro en las manos del alfarero. Jeremías 18, versículo 1, igual tomen nota, al versículo 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Los alfareros del día de hoy no trabajan como lo hacían en la época de Jeremías. En aquella época no había electricidad para hacer girar la rueda y tenían que hacerlo con el pie. De esa manera podían dedicar toda su atención para trabajar con sus manos un barro sucio, feo, impotente y que en ese momento no servía para nada. Sin embargo, el alfarero está resuelto a transformar ese barro que no tiene forma ni atractivo y lo quiere transformar en una obra de arte.
La figura del alfarero y el barro también la encontramos en el Nuevo Testamento y Pablo la usó en el capítulo 9 de la epístola a los Romanos, en el versículo 21, donde escribió lo siguiente: ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pablo también usó esta hermosa figura retórica cuando escribió las siguientes palabras a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora descendamos a la casa del alfarero y situémonos junto a Jeremías, observando cómo hace su trabajo el alfarero. El alfarero tiene una rueda. Él oprime el pedal con su pie para hacer girar la rueda. Al hacerlo, sus manos están trabajando con destreza, artísticamente, con el barro, para formar una obra de arte. De aquí podemos extraer el primer principio. Dios es soberano. El alfarero tiene un poder absoluto, es decir, que tiene poder sobre el barro y ese poder es ilimitado. El barro no puede detener a este alfarero, es imposible. El alfarero tiene absoluta potestad sobre el barro. El barro no puede decirle, no quiero ser vaso, quiero ser un plato. Dios, yo no quiero ser maestro de niños, quiero ser el que dirige la alabanza. Entonces el alfarero toma el barro y le da forma para que sirva en la limpieza de los baños y para que ore por sus hermanos. Dios es Dios. Y vamos a hacer lo que Él diga. Voy a servirlo donde Él me diga, no donde yo quiera. El barro no puede contestar ni discutir con el alfarero. No puede hacer nada. Lo único que puede hacer es rendirse en las manos de ese alfarero. Rinde tu vida. Rinde tu vida. Dios nuestro Padre así nos ha tomado. Hijo, eres un barro muy rebelde y soberbio. Por eso te echas a perder en mis manos. Y cuando empiezo a moldearte, te rompes fácilmente porque te resistes. Permíteme moldearte para que seas un hombre o una mujer obediente y humilde. Hermanos, esta figura nos muestra de una manera muy clara la soberanía de Dios. El hombre es el barro sobre la rueda del alfarero y Dios es el alfarero quien moldea nuestras vidas. Una de las herramientas que el Padre usa para moldear el carácter de sus hijos es la disciplina. Proverbios 3:11 y versículo 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La palabra original para castiga es musar y significa corrección, disciplina e instrucción. La enseñanza es esencialmente necesaria para mostrarle al hombre la manera de cómo debe conducirse. Visto correctamente, la disciplina de Dios a su pueblo es una maravillosa señal de su amor. Un padre que no disciplina a sus hijos y les permite que hagan todo lo que ellos quieran, es un padre que no los ama. Y que a todo le dicen sí. Quiero una pizza, papi. Te traigo 10. Es que yo de niño, ¿verdad? Empezamos con cosas así, ¿no? Queremos darle lo que no tuvimos nosotros. Y está bien, pero hazlo de manera equilibrada. Obviamente cuando no tengas dinero le vas a decir, pues no. Pero no siempre les digas que sí. Y cuando ellos hagan alguna cosa que no agrade a Dios, porque eso es lo primero que se hace cuando algún niño, un joven, hace algo incorrecto, lo primero que es ofender a Dios. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a ellos. Lo primero que están haciendo cuando roban, cuando le pegan a alguien, es primero que ofenden al Señor. Que ellos entiendan eso.
oye, lo que acabas de hacer es pecado y ofende a Dios. Después viene la corrección del padre. Y bueno, de acuerdo a cierta edad, ustedes, que el Señor les dé la sabiduría para poder aplicar esta disciplina. Porque no puedes disciplinar a un hombre, ya es un hombre de 18 años, que a un adolescente de 15 años o a un niño de 4. No puedes aplicar la misma disciplina. Te voy a quitar tu celular, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, que el Señor los pueda guiar en esa sabiduría, también para aplicarla de acuerdo a la edad. Pero un padre que no disciplina a sus hijos y les permite que hagan todo lo que ellos quieren, es un padre que no los ama. Dios disciplina a sus hijos porque Él es un padre que nos ama. Y si nos disciplina, es porque somos sus hijos, como lo dice Hebreos. Vamos a Hebreos 12, versículo 5. Vamos a leer otros versículos aquí. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota, dice la palabra. Aquí la palabra azota, en el original significa flagelar. ¿Se acuerdan del flagelum que utilizaron para pegarle a Jesús? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuántos de ustedes han pasado por la disciplina de Dios? Y es... llora uno. Dale gloria a Dios, dale gracias a Dios, porque eres hijo de Dios. Y estás ahí llorando, ¿no? Con la disciplina. Y pasa tiempo y el Señor ahí tratando contigo, pero es porque nos ama, porque nos ama. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, porque a veces se equivocan también los padres en la disciplina. A veces rebasan la línea. Y bueno, la gente que no conoce al Señor, podemos entenderlo, ¿no? Que los pueda hasta golpear, o sea, con el puño cerrado, no lo sé, pero eso también es excederse. Nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos, de su santidad. Hermanos, la disciplina de Dios siempre buscará corregirnos de nuestros malos caminos. Siempre será para nuestro bien. Los hijos en ocasiones piensan que sus padres no los aman porque los disciplinan. Y todo lo contrario, joven. Te disciplina porque te ama. Él quiere que seas un hombre de bien en esta vida. Que seas formado en tu carácter. Que seas un esposo responsable. Un hombre trabajador, un hombre que ame a su esposa, que su mirada esté exclusivamente en su esposa únicamente, nada más en ella. Cuando te cases con esa persona que Dios te dé, todas las demás mujeres van a morir, todos los demás hombres van a morir, solamente así como Adán y Eva estaban en el huerto solos y se miraban ellos nada más, eran para ellos, uno para el otro. Pero necesitas pasar por la disciplina, por la formación de carácter. Tenemos un Padre que nos ama, por eso recibamos su disciplina, porque por medio de la disciplina del Señor, nuestro carácter es formado. En Dios, nuestro Padre,
tenemos el supremo ejemplo para ser un mejor padre con los hijos. La aplicación para los padres es la siguiente. ¿Cuánto te pareces al Padre de las Escrituras? ¿Estás nutriendo con el alimento físico y espiritual a tus hijos? ¿Estás protegiendo a tus hijos de las personas o de las cosas de este mundo que están arruinando sus vidas? ¿Estás formando el carácter de tus hijos por medio de la disciplina? Porque si no lo estás haciendo, simplemente no los amas. Ojalá el apóstol Juan pudiera decir lo mismo de todos los padres el día de hoy. Vean, fíjense cómo los padres cristianos aman a sus hijos. Felicidades a todos los padres en su día. Pónganse sobre sus pies para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, que está en lo alto, que habita en la santidad. Nos enseñaron a decir esta oración, pero no la entendíamos. Que eres el Altísimo, el Omnipotente, que habitas en la eternidad, en la santidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, eres infinitamente santo. Tenemos a nuestro Padre que está en los cielos. Quizá alguno de los presentes ya no tienen a su Padre aquí terrenal, pero Él sigue siendo nuestro Padre. Un Padre bueno, un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que ha tenido cuidado de nosotros para darnos el alimento físico, espiritual, que ha estado ahí con nosotros todos los días. Ese Padre es un Padre que nos ama. Y en Él podemos ver esas cualidades, esas características de un Padre bueno, de un Padre que nos ama, para que nosotros también lo seamos con nuestros hijos, en ese sentido. ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar por los padres que están aquí, por los varones. Ahí donde están los varones, los que son padres, solamente levanten su mano para orar por ustedes. Ahí donde están en su lugar, levanten su mano. Yo quiero orar por ustedes para que el Señor les bendiga, les siga dando gracia, misericordia, les siga llenando de su Espíritu Santo y todos acompáñenme para orar por los varones aquí, por los padres. Señor, gracias por la vida de estos hombres. Que sean valerosos, que sean esforzados, como dice tu palabra. Esfuérzate y sé valiente. Que puedan ser hombres que le digan no al pecado y que le digan sí a tu palabra, sí a la santidad, sí, Señor, a amarte con todo su corazón. Que puedan ser hombres, Señor, apasionados por ti, enamorados por ti, que no se avergüencen de ti, que te amen con gran pasión, con gran amor, que sean hombres responsables, que amen a sus esposas, que guíen a sus hijos con tu palabra, con tu sabiduría. Señor, bendícelos, Dios, bendícelos. Si alguno está cansado, dale nuevas fuerzas para que siga adelante. Dale de tu sabiduría, porque es lo que más necesitamos, tu sabiduría, Señor. No necesitamos otras cosas, necesitamos tu sabiduría para poder guiar correctamente con tu palabra, Dios. Bendice a cada varón, Señor. Te pido que les bendigas, Dios. Bendice a Sergio, a Toño, al hermano Daniel, a Willy, Señor. Bendice a mi papá, bendice a Luis, a todos los presentes aquí que tienen esa dicha de ser padres, Dios. Y que en algún momento se equivocaron, Señor. Claro, pero llegaste tú. Son nuevas criaturas, nuevos hombres con un nuevo corazón.
y que ahora darán ejemplo de que tú estás cambiando sus vidas, de que no son los mismos, de que han muerto a esa vida y ahora viven para ti. Con un corazón entregado a ti, con un corazón rendido, Señor, con un corazón quebrantado, contrito y humillado, ahora vienen a ti, Señor, clamando y rogando que tengas misericordia para que los ayudes, los guíes, Señor, en su vida y que puedan tomar decisiones sabias junto a su familia, Dios. Bendícelos y llénalos de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.